Amados hermanos, es un privilegio poderme dirigir a ustedes y desearle pues muchas bendiciones de parte de Dios. Yo sé que en la vida pues hay dificultades, hay conflictos, pero yo creo que Dios está con nosotros, hermanos. Quiero seguir la enseñanza sobre el velo, sobre cubrirse la cabeza. Y este es pues la tercera lección de esta enseñanza. Y como es la tercera lección, pues vamos a continuar hasta donde nos quedamos. Habíamos dicho, hermano, de que el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, había argumentado, quizás lo vamos a llamar así, o había enseñado sobre el cubrirse, sobre el hecho de que la mujer pues debe de cubrirse a la hora de desempeñar un privilegio. Y eso el apóstol Pablo lo deja bien claro en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Pero también habíamos visto, hermanos, el orden que Dios ha puesto dentro de la familia. Eso yo creo que es imperativo enseñarlo claramente. Dentro de la familia, dentro del hogar, el Señor ha puesto un orden muy establecido. Este no es un orden que lo ha inventado la iglesia o que me lo inventé yo. No es un orden de ninguna denominación, de ningún pastor, no. Es el orden establecido por el Señor. ¿Y cuál es ese orden? El apóstol Pablo, en el capítulo 11, en el verso 3 de la primera carta a los Corintios, él dice de que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. En base a eso es que entendemos que dentro de la familia hay un orden establecido por Dios. O sea, no es algo que lo hemos sacado, como vulgarmente se dice, de la manga de la camisa, sino que es algo que Dios ha establecido en la bendita palabra. Y yo creo, hermanos, que la Biblia se debe de respetar. Si hay algo que debemos nosotros de respetar, es lo que la palabra del Señor dice. Lo que la Biblia dice es lo que debe de contar para nosotros. No las ideas, no los argumentos, los pensamientos de tal teólogo, tal pastor, tal fulano. No, lo que debe de contar para nosotros principalmente es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Eso es lo que debe de contar para todo verdadero hijo de Dios, para todo verdadero cristiano. Yo sé que hay buenos pensadores, no lo hago con el propósito de dañar ni ofender. Sé que hay buenos enseñadores, hay buenos pastores, hay buenos teólogos, hay buenos escritores de libros, pero para un verdadero cristiano, para un verdadero hijo de Dios, lo que cuenta primero no es lo que dice tal comentario, tal libro, tal hermano, tal predicador. Lo que cuenta para nosotros es lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, que la Biblia es clara. El problema es que nosotros le damos muchas vueltas, le damos demasiadas vueltas a algunos asuntos que a veces no queremos cumplir, a veces no queremos llevar a cabo tal como la Biblia lo dice. Por eso yo creo, hermanos, de que antes de dar esta tercera lección, es importante decirle, hermanos amados, que la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, tiene que cumplir la doctrina al pie de la letra. Ahora en día hay demasiado cuestionamiento hacia la doctrina. Hay demasiados personas, pastores, que dicen de que tal doctrina no es relevante, que no es importante. Incluso estaba leyendo ahora
una página web en Google y dice allí de que hay doctrinas importantes en la Biblia y doctrinas no importantes. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo puso unas partes de la Biblia importantes y otras partes pues las puso que no eran importantes. Entonces yo creo que ese es un error grande. La iglesia tiene que cumplir la doctrina. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice de que la iglesia primitiva partía el pan en las casas, perseveraba en la comunión, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y los apóstoles la recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema es, hermanos, de que muchos han comenzado a cuestionar la doctrina, muchos han comenzado a cuestionar algunas doctrinas fundamentales, y puedo decir con toda seguridad que la doctrina va perdiendo valor en la iglesia cristiana, va perdiendo mucho valor. Entre ellos, pues creo yo que lo que he logrado ver, lo que he logrado percibir, es que muchos han comenzado pues a cuestionar doctrinas que son bíblicas 100%, o sea, no son doctrinas que la dijo don fulano, don mengano, no, sino que son doctrinas 100% bíblicas. Entre ellos puedo mencionar 3 cosas que se están realizando con la doctrina. Primero es que ahora ya no se habla de la doctrina con claridad ni con libertad, por lo que ahora no oímos tan frecuentemente doctrina dentro de las predicaciones de los hermanos. Y esto se debe de que muchos predicadores, muchos pastores, muchos enseñadores han comenzado a cuestionar la doctrina de la palabra del Señor. He visto eso de que hoy casi no se habla de doctrina, porque mucho se la cuestiona, o si se predica de la doctrina es que es radical. Él es radical, él no da libertad. Entonces yo digo, hermanos, que si la doctrina es bíblica, tiene que ser predicada desde los púlpitos. Lo segundo que yo he visto con referente a la doctrina es que muchos dicen, es que la doctrina divide, y como la doctrina divide, mejor no predicarla, y así todos estamos en paz, amor y paz, como muchos dicen. No, aunque la doctrina divida, tiene que ser enseñada, porque es mejor que se diga la verdad, porque la verdad nos hará libres, dijo nuestro Señor Jesucristo. O sea, de nada sirve que se le mienta al pueblo o que se le enseñe otras cosas que incluso muchas veces ni siquiera en la Biblia están. Yo creo de que la palabra debe de enseñarse, la doctrina debe de enseñarse, aunque ésta genere división. Y lo tercero que yo he encontrado es que muchos se ofenden con alguna doctrina. Se dice de que estamos en la sociedad del cristal. En la sociedad de cristal dicen que estamos. Pero qué lamentable es que esa sociedad del cristal, o esa sociedad de cristal, se ha metido también a la iglesia. Ahora ofende hablar del pecado. No hable de pecado. El pecado daña. Ahora llamémosles un problema psicológico, un error. No, yo creo que la Biblia habla de pecado, y si habla de pecado se debe de hablar. Entonces ahora ya no se quiere hablar porque se ofende el hermano, la hermana, se ofende fulano, se ofende mengano. Entonces ya no quieren hablar de la doctrina en muchas denominaciones. Es más, espero equivocarme y que no sea así, pero creo yo que de muchos púlpitos han quitado la palabra verdadera del Señor. Y el cubrirse la cabeza con el velo, con la señal de potestad, es una doctrina que ha sido cuestionada, está siendo cuestionada grandemente. Y por eso yo me he dado a la tarea de enseñar la señal de potestad, o el velo, como muchas veces se dice.
Y hoy quiero darte un dato histórico. Hay un dato histórico sobre el cubrirse la cabeza que yo te lo quiero compartir en esta oportunidad, en esta lección. Un dato histórico que te va a ayudar para que tú observes que no es algo que se practique solamente ahora. O sea, la historia de la iglesia primitiva da testimonio que las mujeres cristianas se cubrían. La historia da testimonio de que las mujeres se cubrían la cabeza con la señal de potestad o con el velo, como muchos le dicen. Aquí quiero hacer referencia a dos líderes grandes de la iglesia del siglo primero, del siglo segundo. Quiero hablarte de dos líderes que en sus escritos reflejan que las mujeres se cubrían. Uno de ellos pues es Tertuliano, conocido también como un padre apostólico. Tertuliano era un líder de la iglesia que vivió en los años 160 al 222 después de Cristo, o sea que cerquita de los apóstoles. La historia dice de que el último apóstol probablemente haya muerto en el año 95 o 100 de nuestra era. Entonces Tertuliano es del año 160 al año 222 después de Cristo, o sea que él, por estar cerca de los apóstoles, se le conoce como padre apostólico. Y Tertuliano escribe que no solo las mujeres casadas, sino también las vírgenes, o sea, las mujeres solteras vírgenes, usaban el velo en las iglesias cristianas que fueron establecidas en la época apostólica. Eso lo decía Tertuliano, que no solamente se cubrían las mujeres casadas, sino que se cubrían las mujeres vírgenes, las mujeres solteras vírgenes se cubrían, dice Tertuliano, el padre apostólico, en las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles. Otro líder cristiano de la antigüedad, de ese tiempo, es Crisóstomo, conocido como el Boca de Oro. Este hombre de Dios, un hombre muy consagrado al Señor, él testifica que en su época también todas las mujeres se cubrían la cabeza. Y también es bien importante mencionarlo para que usted vea que la iglesia cristiana siempre se ha cubierto, siempre las mujeres han cubierto su cabeza para adoración, para glorificar el nombre de Dios. Y fíjese que hay un dato muy hermoso, y es que en las catacumbas, que eran un conjunto de pasillos y cuartos subterráneos que los cristianos primitivos hacían, donde se escondían en la ciudad de Roma, donde se escondían, estaban subterráneos, se escondían cuando había una persecución terrible. Ahí se escondían ellos. Ahí, hermanos, se han encontrado imágenes grabadas donde hay mujeres donde están cubiertas de su cabeza, adorando a Dios, exaltando el nombre del Señor. Entonces, la historia, hermanos, corrobora totalmente que las mujeres de las iglesias siempre se han cubierto la cabeza, siempre lo han hecho. Entonces, no solo es en los primeros siglos del cristianismo, sino a través de la historia, hermanos, vemos que las mujeres de las iglesias cristianas han cubierto su cabeza para adorar, para desarrollar un privilegio. No solamente lo usaban, sino que los predicadores de aquellos entonces, los pastores, los líderes, lo han enseñado, lo han predicado, han enseñado que la mujer debe cubrirse. Pero en estos tiempos modernos, ¿verdad?, casi todas las iglesias han desechado este mandamiento, y no solo este mandamiento, junto con otras enseñanzas bíblicas. La pregunta sería: ¿será que Dios ha cambiado? ¿Será que ha cambiado la palabra?
¿Será que ha cambiado la Biblia? ¿Acaso tiene razón esos que nos critican a nosotros los pastores que enseñamos que la mujer debe de cubrirse? ¿Acaso, hermano, tendrán razón ellos de decir de que las mujeres no se deben de cubrir? Era un hecho histórico, era algo cultural nada más. ¿Será que tienen razón ellos que nosotros no deberíamos de enseñar eso, porque eso ya no es para la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy es moderna, ha cambiado su perspectiva, han cambiado sus ideas, han cambiado sus pensamientos, los tiempos son diferentes? Yo creo que no, hermano. Yo creo que la palabra sigue siendo la misma y Dios sigue siendo el mismo. Y si la iglesia primitiva y muchas iglesias han cubierto su cabeza, usted, amada hermana, también debe de cubrirse para adorar al Señor, para glorificar el nombre de Dios, para desempeñar un privilegio. En esta lección quiero enseñarte lo que significa la palabra velo. Quiero comenzar en esta lección con eso. ¿Qué significa la palabra velo? Y hay muchas definiciones. Hay muchas definiciones, tanto en el diccionario secular, como también hay muchas definiciones dentro de la palabra del Señor. Pero yo quiero usar algunas definiciones que nos van a servir para saber qué significa la palabra velo. Velo, dice el diccionario secular, es una prenda de vestir. Es una prenda de vestir de tul. Oiga, es una prenda de vestir de tul o de gasa u otro tejido fino, ligero y transparente, con el que algunas mujeres se cubren la cabeza o la cara, en especial por motivos religiosos. Esto es lo que dice el diccionario secular. Oiga lo que dice, que es una prenda de vestir, puede ser de tul, puede ser de gasa, puede ser un tejido fino, ligero, transparente, con el que algunas mujeres, y oiga cómo lo dice, con el que algunas mujeres se cubren la cabeza o la cara, en especial por motivos religiosos. Esa es una definición. Otra definición que también es importante mencionarla es que velo también puede ser un pedazo de tela que cubre la cabeza de la mujer. Y también una tercera definición que hay es que el velo es un paño que cubre la cabeza y el rostro de las mujeres. Eso es lo primero que quería decirte en esta lección, lo que significa la palabra velo. No se te olvide, es un pedazo de tela, puede ser de tul, puede ser de gasa, puede ser de lino, puede ser de otro material, con el que se cubren las mujeres. Puede ser tanto la cabeza como el rostro. Y dice el diccionario secular que es por motivos religiosos. Ahora quiero enseñarte un segundo punto, y es con respecto a cómo se ve el velo en las tierras bíblicas. O sea, cómo el velo se mira en las tierras bíblicas. Cuando hablamos de las tierras bíblicas, hablamos del Medio Oriente, hablamos de Israel. En el Medio Oriente, hermanos, y principalmente en Israel, se cubre la mujer, pero también se cubría el hombre. Si entráramos, miren hermanos, si entráramos en una sinagoga judía, no solamente, hermanos, viéramos, ¿verdad?, la forma de adorar de ellos, la liturgia que ellos realizan, sino que también viéramos que todos los hombres, ahí en la sinagoga, todos los hombres judíos, ¿verdad?, están con las cabezas cubiertas.
tienen la cabeza cubierta. En una sinagoga, los judíos tienen las cabezas cubiertas. Y esto no es algo que lo estemos inventando. Usted lo puede buscar imágenes. Ponga, ¿verdad?, una sinagoga judía, imagen de una sinagoga judía, y mire a los hombres, mire a los varones, y usted se va a dar cuenta que los varones judíos tienen la cabeza cubierta. Porque en Israel, en el pueblo de Israel, no solo se cubre la mujer, también se cubre el hombre. Pero en el caso de la iglesia, como hemos leído, lo hemos visto en la palabra de Dios, Dios nos llama a los varones a que no tengamos cubierta la cabeza cuando desarrollemos algún privilegio. Pero sí llama a las mujeres, a que se cubran la cabeza. A los varones no. Ahora en la iglesia cristiana, en la iglesia del Señor, como le digo, los judíos, para ellos es hasta blasfemia no tener cubierta la cabeza un varón cuando va a desarrollar un privilegio, cuando está en la sinagoga. Pero dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia del Señor, la mujer es la única que se debe de cubrir. El hombre no se debe de cubrir, porque así lo atestigua la palabra del Señor. Y si usted no lo cree, pues yo le voy a leer un verso de la palabra del Señor para que usted vea que la Biblia, hermanos, la Biblia habla de que la mujer sí debe de cubrirse y que el hombre es el que no debe de cubrirse. La mujer sí, el hombre no. Y eso lo tenemos en lo que dice 1 Corintios capítulo 11, el verso 3 en adelante, dice de la siguiente manera, hablando de la palabra del Señor: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Verso 4: todo varón que ora o profetiza, oiga bien, con la cabeza cubierta, o sea, teniendo algo puesto en su cabeza donde él está desempeñando el privilegio, pero tiene cubierta su cabeza, este varón, dice la Biblia, que afrenta a su cabeza, y su cabeza es Cristo Jesús. Y como la Biblia dice de que la mujer debe de cubrirse, y en lo que acabamos de leer dice que el hombre no se debe de cubrir, porque si se cubre está deshonrando a su cabeza, que es Cristo. Por lo tanto, yo no me tengo que cubrir. En una sinagoga judía, allí se cubren los varones, pero dentro de la iglesia del Señor eso ya no es así. O sea que yo puedo decir con toda seguridad que en la iglesia Dios le quitó el velo al hombre, o le quitó que ya no se cubriera, y que la mujer fuera la única que se tenía que cubrir para desempeñar un privilegio. Entonces aquí usted puede ver que en Israel tanto varones como mujeres se cubrían la cabeza. Esas son las dos cosas que yo quería hoy enseñarle. Primero, ¿qué significa la palabra velo? Es un pedazo de tela que cubre la cabeza de la mujer. Y segundo, decirte de que en las tierras bíblicas, en Israel especialmente, las mujeres y los hombres se cubrían. Pero Dios determinó que en la iglesia del Señor la mujer es la única que se debe de cubrir. Quiero cerrar diciéndote unas últimas palabras. Dale valor a la doctrina, dale valor a la enseñanza, dale valor a la palabra de Dios. Si tú te sientes debilitado, ¿sabe dónde puedes encontrar aliento? En la palabra, en la Biblia. Es ahí donde usted va a encontrar aliento. ¿Y dónde usted encuentra qué hacer y qué no hacer? Es en la palabra del Señor.
La palabra de Dios debe de ser la única que debe de regir nuestras vidas. Así que yo le digo en esta noche, hermano. Así que yo le digo en esta hora, hermanos, démosle valor a la palabra. Hay que darle valor a la doctrina y hay que enseñarla. Algunos no estarán de acuerdo con nosotros, otros van a tomar la palabra, van a abrir el corazón y la van a recibir. Pero en el caso de nosotros, como iglesia, como pastores, como enseñadores, seguiremos predicando la palabra de Dios. Así pueden haber muchos que se molesten, pueden haber otros que están de acuerdo, pueden haber otros que nos van a criticar y pueden haber muchos que probablemente salgan de la ignorancia y aprenderán de la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que nosotros deberíamos de decir, como dice el salmista, el que escribió el Salmo 119. En el verso 18, el salmista dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que Dios me los bendiga. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Leamos la palabra del Señor. Escudriñémosla. Escudriñemos la Biblia. Así que hasta aquí llegamos con esta lección. Muchas